Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Damos a gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir su santa bendita palabra. En esta noche, hermanos queridos, yo quiero compartir con ustedes este tema que hemos venido tratando estos últimos días acerca de la familia. En esta ocasión, hermanos, quisiera hablar un poco respecto de la relación que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar esta noche. Hermanos, la Biblia nos muestra claros ejemplos de relaciones entre hermanos. Hemos visto los primeros hermanos que nos relata el libro de Génesis, Caín y Abel, y así sucesivamente siguió Ismael, Isaac, Esaú y Jacob, Lea y Raquel, y así tantos ejemplos, hermanos, de relaciones entre hermanos que no necesariamente fueron muy buenas relaciones. Yo quiero empezar reflexionando acerca de esta relación que existe entre hermanos en la carne, ¿no? Hermanos de sangre. En muchas familias se suscita el caso de que no necesariamente esa relación es una buena relación. Hay hermanos que quedan enemistados y en el peor de los casos, en vez de ser hermanos, se vuelven enemigos. Y no está bien eso, hermanos. Podemos ver por la palabra la primera pareja de hermanos, Caín y Abel, y cómo terminó esa relación entre hermanos, ¿no? Un hermano furioso como Caín, celoso de su propio hermano, atentó contra su propia vida, ¿no? Vemos el caso de Ismael y Isaac. El caso de Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham con su sierva Agar, Isaac con su mujer Sara. Hermanos, si vemos cómo esa relación hasta el día de hoy repercute, porque Ismael es el padre directo de los árabes, mientras que Isaac es el padre directo de los judíos. Árabes y judíos hasta el día de hoy no mantienen una muy buena relación. Eso ya se volvió un conflicto espiritual. En el caso también de Esaú y Jacob, desde el vientre de su madre ellos contendían. Ustedes sabrán, hermanos, la historia. Y así también, hermanos, podemos citar el caso de Lea y Raquel, ¿no? Los celos que hubieron entre estas dos hermanas. El caso, por ejemplo, de José y sus hermanos, cómo sus hermanos vendieron al pobre José y todas las maldades que estos le hicieron, ¿no? Vemos, hermanos, que la Biblia nos muestra ejemplos de hermanos que no necesariamente fueron buenos hermanos. Hermanos, pero la Biblia, en su santa voluntad, ha establecido para nosotros, los hermanos, que nuestra relación ante el Señor y los hombres, ¿verdad?, sea una relación en armonía, donde exista un verdadero amor, una coinonía, hermanos, que esté lejos de cualquier envidia, de cualquier celo, de cualquier contienda. Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 131, versículo 1. Todos hemos leído muchas veces este versículo bíblico, pero vale traerlo a colación. Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que los hermanos vivan
en una verdadera armonía, que se amen entre sí. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 13, el autor a la carta a los Hebreos, en el versículo 1, Hebreos capítulo 13, versículo 1, ¿qué nos aconseja el autor de esta carta? Dice, permanezca el amor fraternal. En la Reina Valera contemporánea dice que el amor fraternal permanezca en ustedes. Entonces, hermanos, los hermanos deben habitar juntos, ¿sí? En armonía, en amor, en un amor fraternal, en un amor que no sea momentáneo, sino que sea permanente, que permanezca a pesar de que el tiempo pase. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, unos libros más adelante, siguiendo esta idea del amor fraternal, dice el apóstol Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dais bendición. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Todos nosotros debemos ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, a pesar de que nos cueste ser de ese mismo sentir, porque entre nosotros van a haber divergencias, van a haber discrepancias, diferencias, es normal porque toda persona piensa diferente, tiene su modo de ver las cosas, es normal. Pero dejando de lado mi postura, por el bien de ese amor fraternal, yo tengo que tener una buena convivencia con mi hermano, con mi hermana. En nosotros debe haber un amor sincero, un amor fraternal, compasivo, misericordioso, amigable, dice la palabra. Y aquí ya vamos entrando en otro punto. La relación entre hermanos debe ser siempre una relación amigable. Lamentablemente, los peores enemigos que muchas veces nos creamos no están fuera de casa, sino dentro de casa. Hay hermanos que entre sí no se llevan, son enemigos, no se hablan, viven bajo resentimiento y eso no es aconsejable, hermanos. No les recomiendo que guarden rencor. En su corazón no guarden todas estas cosas que nos puedan afectar espiritualmente. Como hermanos, hemos visto por la palabra que debemos practicar un amor fraternal y ese amor fraternal debe permanecer en nosotros. Debemos ser de un mismo sentir, compasivos. Una persona compasiva es una persona que se conduele de la necesidad del dolor ajeno, hermanos. Si yo sé que mi hermano de sangre tiene alguna necesidad y yo puedo proveer para él, bueno, pues hermano, no cerremos la mano, sino que abrámosla para bendecirlo. Dice la palabra del Señor, misericordioso. La misericordia es ese amor que no se merece. Pero a pesar de que no se merece, uno por misericordia lo practica. Amigable. El apóstol Pedro va más allá y dice, no devolviendo mal por mal. Es decir, que si alguien, ya sea un hermano de sangre, a mí me causa un agravio, me afecte, me dañe, me perjudique, yo no debo pagar ese agravio de la misma forma, sino que dice la Biblia, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermanos, anteriormente yo pensaba que maldecir era prácticamente lanzar un conjuro contra alguien, y no es así. Maldecir es hablar mal de alguien. Eso es maldecir, o maldecir, dice, la misma palabra lo dice, maldecir, hablar mal. Eso es dar maldición con maldición. Y dice el apóstol Pedro, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición.
Es decir, hermano, que lo que el Señor tiene para nosotros es bendición, no maldición, hermanos. Si nosotros queremos recibir esa bendición de Dios, no debemos devolver mal por mal, sino mal por bien. No debemos devolver maldición por maldición, sino maldición por bendición. Usted tiene que ser un canal de bendición en su hogar, en su familia, que usted marque la diferencia, que se note que usted es un hijo de Dios, un cristiano, una persona que quiere imitar al Señor. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo aquí en la tierra, hermanos. Él es el ejemplo por excelencia, el ejemplo perfecto es el Señor. Continuando con esta enseñanza, hermanos, yo le pregunto a cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes quede la respuesta a esta pregunta. ¿Qué padre o qué madre le gustaría que sus hijos peleen entre sí? ¿A qué padre o a qué madre le gustaría que sus hijos sean enemigos entre sí? Yo creo que a ningún padre le gustaría que entre sus hijos existan enemistades, existan pleitos, peleas. Ningún padre, hermanos, va a aceptar eso. En el corazón de un padre y de una madre no está que sus hijos peleen entre sí. Todo lo contrario, el consejo de un padre y una madre va a ser: apóyense cuando tengan necesidades, desen la mano, siempre respétense, ámense. Ese va a ser el consejo que va a estar en el corazón de un padre y una madre para sus hijos. Pero lamentablemente hemos visto en esta sociedad carente de valores, porque esta sociedad está viviendo una crisis de valores, donde el amor, el respeto, las consideraciones se están perdiendo, donde las personas ya no viven bajo un principio bíblico. Pareciera ser que la conducta de los hombres ya no tiene regla que pueda medirla. Hermanos, pero la palabra del Señor nos da un consejo. Entre hermanos nosotros debemos amarnos. Ese amor fraternal que nos habla la palabra del Señor. Ese amor fraternal que debe existir en nosotros y debe permanecer en nosotros. Hay un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio para todos nosotros, sin excepción alguna. En el libro de Mateo capítulo 22, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 22, palabras del mismísimo Señor Jesucristo, el Maestro. En el versículo 36 hasta el versículo 40, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Dice la palabra del Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Preguntaban los fariseos, los saduceos que estaban conversando con el Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué sencillo se lee, ¿no? Muy sencillo de leer. Hermanos, ¿por qué será que a muchas personas les cuesta practicar el amor? ¿Por qué será que a muchas personas les cuesta realmente vivir este amor? ¿Cómo pretendo yo amar a Dios que no lo veo, que teniendo a mi hermano al lado mío, teniéndolo presente, no lo puedo amar y lo puedo ver? ¿Se ha puesto a reflexionar en aquello? Hermanos, por eso que el Señor resume la ley escrita por los profetas, por instrucción de Dios, en estos dos grandes mandamientos: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al Señor, que es espíritu, que no lo vemos. No es que el Señor está pintado en una pared, no es que el Señor sea un holograma, no es que el Señor esté de pronto tallado en alguna madera. El Señor es espíritu. Dice la Biblia que Él es el Padre de los espíritus. No lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Él nos puede hablar, Él nos puede hacer reflexionar. Si yo,
¿Cómo pretendo amar al Señor que no lo veo? Si teniendo a mi prójimo, que puede ser mi hermano de sangre, no lo amo, no lo respeto, vivo bajo resentimientos, bajo conflictos con él. Hermano, estas peleas entre hermanos, estas disputas entre hermanos, desde inicios de la humanidad tiene esto, hermanos. Este problema es más antiguo de lo que se cree. La primera pareja de hermanos, Caín y Abel, vimos cuál fue el resultado de esta relación. Caín atentó contra la vida de su hermano Abel, como le citaba anteriormente. Ismael e Isaac. Abraham tuvo dos hijos, ¿no? El primer hijo de Abraham fue Ismael, con su sierva Agar, e Isaac, el hijo de la promesa que tuvo con su mujer Sara. ¿Cómo ha sido esa relación hasta el día de hoy? ¿Cómo es posible que el padre de la nación árabe, Ismael, los árabes son ismaelitas, viva en continuo conflicto con sus primos hermanos que son los judíos, descendientes directos del padre Isaac, el patriarca de Israel también? Tres patriarcas tiene Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta el día de hoy existe ese conflicto. Se da cuenta que estos conflictos van más allá de lo humano y se vuelve un conflicto espiritual. ¿Qué me pueden decir ustedes, hermanos, de la relación que tuvo Esaú con Jacob? Que desde el vientre de su madre ya ellos se pateaban. Terrible. O el conflicto que tuvo Lea con Raquel. El celo que hubo entre estas dos hermanas. Y ni qué decir, hermanos, de José con sus hermanos y cómo estos le hicieron tantas maldades. Hermano, un hijo de Dios practica estas palabras del Señor. Si me amas, guarda mi palabra, dice la Escritura. Si yo amo a Dios, si yo creo en el Señor Jesucristo, bueno, pues yo tengo que poner en práctica lo que mi maestro me enseña. La ley, ustedes saben, 613 preceptos escritos en el Antiguo Testamento. Esa era la ley. No solo los 10 mandamientos que describe Éxodo capítulo 20, ¿no? La ley eran 613 preceptos. Con que yo quebrantare un solo precepto, toda la ley se vino abajo. El Señor Jesucristo la resumió en dos. Amar al Señor, dice la palabra del Señor, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor. Este es el más importante. Pero hay uno segundo que no es menos importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos queridos, debemos aprender a amar a Dios, que no lo vemos, practicando también el amar a mi prójimo, a mi hermano que lo veo y con el cual yo convivo todos los días. Hermanos, desde pequeñitos, los padres deben enseñarle a sus hijos, a sus hijas, que se amen, que se respeten, que entre ellos exista una verdadera convivencia, un verdadero amor fraternal, un respeto, consideraciones, hermano. Eso es bueno, eso es agradable delante del Señor. No hay hermanos perfectos. Yo entiendo, hermanos, porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus altos y sus bajos, sus virtudes y sus defectos, todos, hasta quien les habla. Pero, hermanos, nosotros debemos tener una sana convivencia en el hogar. El hogar debe ser dulce hogar, no un amargo hogar. El hogar debe ser un lugar donde nosotros aprendamos valores, principios que nos ayuden y nos formen en un futuro para ser verdaderos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres del Señor. El hogar no debe ser un campo de batalla.
donde se lanzan puñetes, se lanzan pantadas, los insultos van, los insultos vienen. Eso no está bien. Eso no le agrada al Padre. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12, por favor, todos me acompañan con la palabra. Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor a través del proverbista: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Vuelvo y repito, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermanos, si nosotros como padres inculcamos a nuestros hijos que se amen, que a pesar de que puedan haber faltas, ese amor puede cubrirlas. Ese amor puede hacer que eso se sobrelleve sin necesidad de guardar en mi corazón rencor. Ese es el verdadero amor, hermanos, aquel que se practica con las acciones. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No dice: por lo tanto que predicaron del amor, los conoceréis. Por sus frutos, por las acciones, por lo que tú das. Por eso te va a reconocer el Señor. El amor es lindo, hermano. Se han escrito cientos de libros acerca del amor. Se han escrito cientos y cientos de canciones acerca del amor, poemas preciosos acerca del amor. Pero el amor no solo queda en papel y letra, sino que tiene que ser una práctica. Usted ama, usted sabrá cubrir las faltas de su hermano. Pero ¿qué hay de aquellos que practican el odio? ¿Qué hay de aquellos que practican el odio? Dice la palabra del Señor: despiertas rencillas. Y esas rencillas no te van a dejar vivir en paz. Porque a cada momento vas a traer a memoria situaciones difíciles, conflictos, peleas. No vas a poder estar tranquilo. El resentimiento, el odio, no deja a la persona en paz. Esa rivalidad que muchas veces existen entre hermanos que provienen de los celos, del egoísmo, y muchas veces por culpa de los padres, porque muchos padres se parcializan con los hijos. Hay padres que tienen hijos engreídos, hay otros que tienen hijos marginados. Hermanos, por eso que en el martes pasado yo les decía a una de las hermanas que se conectan a esta señal a través del Zoom: usted tendrá algún hijo que ame más que al otro, usted tendrá algún hijo favorito, algún hijo engreído. Hermanos, parece mentira, pero estas malas acciones de los padres hacen que los hijos carguen consigo resentimiento. Se acuerdan de que mi padre fue considerado con fulano de tal. Hermanos queridos, esa rivalidad a causa de ese favoritismo hace que muchas veces esa rivalidad se vuelva criminal. Esa rivalidad se vuelve criminal, hermanos, entre los hermanos. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 4, para poner en contexto lo que yo les estoy exponiendo. En el libro de Génesis, el primer libro de la palabra, el primer libro de la biblioteca, Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 5, dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otra versión de Biblia dice, respecto a este último versículo, pero no recibió con mucho gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Es decir, que desde el momento en que Dios hizo acepta la ofrenda de Abel y dejó de lado a la ofrenda de Caín, habiendo reconocido a Abel en Abel una buena ofrenda, ¿qué es lo que provocó en Caín esta situación? Hermanos queridos, lo que provocó fue que Caín se enojara, se molestara. Tanto fue su enojo que su enojo se reflejaba en su propia cara. Hermanos, se ha puesto a pensar respecto a esta situación que se vivió entre estos dos hermanos. El resentimiento, los celos, la envidia que pudo haber sentido Caín por Abel, eso no fue de un día para otro, hermanos. Eso fue en el tiempo. Porque como leímos en el pasaje, dice la palabra del Señor, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Se da cuenta de ese gran detalle, que el resentimiento entre estos dos hermanos no fue de un rato para otro. No fue que hoy que estamos martes, el resentimiento me nació el día miércoles y ya el jueves ya lo estaba reflejando en mi cara, en mis acciones, en mis actitudes. Fue en el tiempo. Así le pasa a muchos hermanos. Esa rivalidad entre Caín y Abel fue en el tiempo, hermanos. En muchos hogares pasa lo mismo. Cuando los padres muestran un favoritismo por uno de sus hijos, el hijo que es relegado, el hijo que es marginado, sin duda alguna, va a sentir esa molestia. En el caso del hijo pródigo, recordará usted, hermanos, el hijo pródigo le pidió a su padre en vida que le diera herencia, algo que no es muy bien visto, porque la herencia se la recibe cuando la persona que va a dejar ese dote, va a dejar ese regalo, muere. En el momento que el padre muere o el abuelo muere, recién desde ese momento se puede hablar de herederos. Mientras tanto, no. Pero en este caso, en el hijo pródigo, usted sabrá que pasó algo inusitado. El hijo en vida le pide la herencia a su padre. Fue, la malgastó, dice que hasta la baza comió este hombre. Y ya cuando prácticamente quedó en la misma condición de un indigente, fue a pedirle trabajo al padre al cual él le había reclamado su herencia. Y el dato curioso de esta historia es que el hermano que vio todo lo que pasó desde un principio, vio la película desde un principio, no recibió con mucho agrado lo que el padre estaba haciendo con su hijo, de ponerle un anillo, de darle nuevas ropas y hacer fiesta. Él no recibió con buen agrado eso. Es otro claro ejemplo, hermanos, que entre los hermanos también se puede despertar celos. Debemos ser muy cuidadosos y los padres deben estar muy vigilantes a esa situación. Dicen que los hijos son como los dedos de la mano, todos los dedos nos sirven. Yo no es que porque tenga 5 dedos y el pulgar no me sirva, me lo voy a cortar. No, hermanos. El mismo amor, el padre siempre va a prodigar el mismo amor por sus hijos. El favoritismo que un padre pueda sentir por un hijo puede afectar una relación entre hermanos. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Hermanos, también hay otra rivalidad criminal entre los hermanos de la familia de Gedeón, que fue causada por el egoísmo de Abimelech. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 9,
Jueces capítulo 9, y leemos desde el versículo 1 en adelante, para ser más precisos en la cita bíblica. Jueces capítulo 9, versículos del 1 al 6. Voy a leerlo en una versión que se llama Dios habla hoy. Dice así: Abimelech, hijo de Jerubal, fue aquí, así que para hablar con sus parientes por parte de madre, y les dijo: en nombre de nuestro parentesco les ruego que convenzan a la gente de Siquem de que es mejor que los gobierne un solo hombre y no todos los 70 hijos de Jerubal. Y como Abimelech era pariente de ellos, se pusieron de parte suya y fueron a convencer a los de Siquem para que los siguieran. Además, tomaron 70 monedas de plata del templo de Baal Berith y se las dieron a Abimelech. Con ese dinero, Abimelech alquiló unos matones para lo que los siguieran. Aquellos hombres fueron con él a Ofrá, donde había vivido su padre Jerubal, y contra una misma piedra mataron a los 70 hermanos de Abimelech. Solo pudo esconderse y salvarse Jotán, el hijo menor de Jerubal, escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron elegidos a Abimael por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Vean, hermanos, que por el deseo egoísta de uno de los hijos que quiso gobernar como rey, se levantó su mano criminal en contra de sus medios hermanos y los asesinó. El mismo caso, hermanos, que Caín y Abel. Asesinatos no de mano extraña, sino de mano muy conocida entre hermanos. También la Biblia relata de una rivalidad que existió entre hermanos, los hijos de Jacob. Decía que Jacob tenía un favoritismo abierto declarado por su hijo José. ¿Y qué provocó en el resto de hermanos? Celos, envidia. Hermanos, nosotros debemos ser muy cuidadosos de aquello. Yo sé que hay padres que a ciertos hijos les dan determinadas tareas porque saben que son cumplidos, son responsables. A ti te puedo confiar determinada tarea porque sé que no vas a fallar en el intento. Sé que vas a cumplir, que vas a ser responsable. Eso es algo comprensible. Pero otra cosa es que yo como padre, por mi favoritismo a determinado hijo, yo no vea falta, no vea pecado, ni siquiera intente yo corregirlo, no, por mi favoritismo por determinado hijo. Si comete falta, se las dejo pasar porque es mi hijo preferido. Y no es así, hermanos. No es así. Debemos tener mucho cuidado con esta situación. Hermanos, las escrituras nos enseñan que del corazón del hombre hay amargura, hay enojo, hay iras, hay griterías, hay todo tipo de malicia. Hermanos, desde pequeños los hijos deben crecer bajo principios bíblicos, bajo valores que la palabra recoge, que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones y debemos ponerlos por práctica. La verdadera educación está en el hogar, no en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Ahí uno recibe formación académica. En el hogar, los padres deben sembrar en los hijos respeto, amor, consideración. Formen a sus hijos y enséñenles que deben amarse entre hermanos. Que cuando venga la necesidad, cuando haya carencias, hermanos, esté el uno para el otro, para apoyarse, para darse la mano, para ser solidarios, ser generosos. Dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Si por favor me acompañan a la palabra, el apóstol Pablo
nos da un consejo que nosotros debemos tener siempre presente. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en este pasaje bíblico, hermanos? Que las prácticas que nosotros podamos tener, que nuestras acciones deben estar lejos del orgullo, deben estar lejos de pelear, de contender. Por eso que dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, en otras palabras, si usted va a pelear, si usted va a vanagloriarse, a llenarse de orgullo, hermano, es mejor que no haga nada. Porque el apóstol Pablo nos dice, antes bien, es decir, que nosotros debemos hacer todo lo contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que si mi hermano, a pesar de que pueda ser menor a mí, a pesar de que de pronto tenga menos experiencia que mí, tenga menos estudios que mí, tenga menos preparación que mí, tenga menos dinero que mí, yo tengo que verlo superior. Porque eso es la humildad. Reconocer en otros virtudes. Muchas veces, hermanos, nosotros como hermanos somos orgullosos. No queremos ayudarlos. No queremos ayudarnos. Entre hermanos no se quieren ayudar. No se quieren tender la mano. Son egoístas, mezquinos. Perdónenme, nosotros tenemos una frase muy castiza. Los ecuatorianos tenemos: eres indio, dice. Eres un indio. Eso es una frase castiza de nosotros. Cuando una persona le dice eres un indio, es decir, eres un egoísta, un mezquino, un rocapeña. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser humildes, reconociendo a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? No mirando a cada uno por lo suyo propio. Es decir, que nada de lo que yo haga, nada, absolutamente nada, debe buscar mi propio bien. No, sino por el contrario, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, hermanos, que en mí debe haber una generosidad que nazca. Cuando yo vea la necesidad de un hermano, una hermana, que sé que está pasando por situaciones difíciles, por carencias, debo tenderle la mano. Que los de casa, aquellos que crecieron con los mismos padres, practiquen las enseñanzas de los padres, ayudarse, socorrerse, apoyarse. El cordón de dos dobleces que habla la palabra. Hermanos, veamos ejemplos por la palabra de que hay buenos hermanos, pero también hay malos hermanos. Imagínense lo que le pasó a José. Se cree que José es un tipo de Cristo por todos los sufrimientos que pasó José. Se cree que José es un tipo de Cristo. José y sus hermanos, una relación prácticamente basada en celos, en odios, en aspiraciones propias. Ahí no es que yo veía por los demás, sino que ellos veían por sí mismos. Ahí no es que José era visto como superior a los demás. Los hermanos de José no lo veían a José como superior a ellos, nada que ver. Ellos lo tenían por las patas de los caballos, por lo más bajo. Hermanos queridos, esa relación que tuvo José con sus hermanos, de ser vendido, de ser marginado, hermanos, ¿cómo termina esa relación?
Recordará usted, hermanos, que José tuvo el suficiente amor para perdonar a sus hermanos de todas las maldades que estos le habían hecho. Ahí se ve la esencia del cristiano. Ahí se ve la esencia del cristiano. El cristiano que sabe amar y perdonar. El cristiano que a pesar de que le paguen con mal, él hace el bien. Que a pesar de que lo maldigan, él bendice. ¿Cómo no reconocer en José un ejemplo de bondad, de humildad, de amor? Hermanos, si vamos más allá por la palabra, el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en su tránsito por aquí la tierra, hemos visto muchos estudios acerca del Jesucristo que es 100% hombre y 100% Dios. Hemos visto muchos estudios acerca de Jesús como Mesías de Israel, como el Hijo de Dios, como el Maestro. Pero hermanos, no nos hemos puesto a pensar un poco acerca del Jesús, hijo de José y María. ¿Cómo era ese Jesús que creció en este hogar? ¿Cómo era ese Jesús que creció bajo los principios y enseñanzas de dos padres terrenales? Todos sabemos que Jesús no era hijo de José, obviamente. La parte que puso el hombre, la puso el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento milagroso porque nació de una mujer virgen. Todos sabemos eso. Los profetas en el pasado también tuvieron nacimientos milagrosos. En el caso de los patriarcas, nacieron de mujeres estériles. Esos son nacimientos milagrosos. Milagro de Dios obrando en esos partos, en esos embarazos. Pero yo me pongo a pensar cómo fue Jesús de niño. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Miren cómo era Jesús. Vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Quiero enseñarles a través de la persona de Jesús de que se puede ser un buen hijo, de que se puede ser un buen hermano. Claro que sí, sí se puede. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de aquello. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, yo sé que el Señor Jesucristo es el enviado del Señor, del Padre. Yo sé que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra. Yo sé que Jesucristo era un ser sobrenatural. Hay quienes van más allá y dicen Jesús era un ser extraterrestre porque decía que su reino no era de esta tierra. Claro, extraterrestre, fuera de esta tierra, ¿cierto? Es cierto, vale el término. Pero lo que dice la palabra acerca de este Jesús niño, dice, y descendió con ellos, o sea, refiriéndose a José y María, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A los padres. Jesús, como niño, se sujetó a su papá y su mamá, José y María. Tanto así, tanto fue así, que a Jesús se lo conoce como el carpintero. ¿Por qué el carpintero? Porque José tenía por oficio ser carpintero. Él aprendió el oficio. Él aprendió el oficio. Y no solo eso, sino que dice la palabra del Señor, y su madre, refiriéndose a María, guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, no es que Jesús, porque venía del Padre, porque recibió toda la enseñanza del Padre, no se sujetó a sus padres.
No dice eso la palabra. No es que porque Jesús era Dios, él no se iba a sujetar a sus padres, a José y María, ¿no? La Biblia dice todo lo contrario. Dice la palabra del Señor, y estaba sujeto a ellos. Es decir, que Jesús desde niño recibió la instrucción de un padre y de una madre. Esta serie, la familia, la empezamos estudiando con ese pasaje que dice, instruye al niño en su camino. Es la tarea que se había dado José y María con Jesús. Y Jesús obedecía. Cuando dice la palabra y estaba sujeto a ellos, quiere decir que él era obediente a sus padres. Él los obedecía en todo. En otras versiones de Biblia dice, él los obedecía en todo. Ese era Jesús de niño, como hijo. Y no solo eso, hermanos, sino que dice la palabra de Dios en el libro, en este mismo pasaje bíblico, en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ese era Jesús. Ese era Jesús, hermanos. Es decir, que Jesús supo honrar a sus padres, los respetó, los amó. Los amó. Miren lo que dice Juan en el Evangelio San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Espero estén tomando nota de estas citas bíblicas, hermanos, porque esto les va a servir mucho, a lo menos a los que son padres, cuando tengan que dar un consejo de parte del Señor. Pongan estos ejemplos. Los ejemplos están en la palabra, yo no me los he inventado. Todo está escrito en la bendita palabra del Señor. Enséñenle a sus hijos con los ejemplos que les estoy citando. Miren, hay buenos ejemplos en la palabra y también hay malos ejemplos que nos describe la palabra de relaciones entre hermanos. Yo creo que todos los que me están escuchando, como padres, como madres, en su deseo están que sus hijos vivan en armonía, se amen, se respeten, se consideren. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículos del 37 al 38. Dice, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, el Señor Jesucristo, en su condición de Hijo de Dios, se sujetó en todo al Padre Celestial. En todo. En la oración buscaba la voluntad del Padre, buscaba la dirección del Padre. Él no buscaba gloria para sí mismo. No, él buscaba honrar al Padre que le envió. Dice la palabra del Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, del Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, el ejemplo perfecto que cabe para toda situación, el ejemplo del Señor? Cómo el Señor Jesucristo supo ser hijo. Un hijo que amaba, respetaba y honraba a sus padres. Esto en el caso del Padre Celestial. Estamos hablando de Dios Padre. Veamos otro ejemplo de este Jesús hijo. Dice la palabra del Señor en el mismo libro de Juan, capítulo 19. Si vamos unos capítulos más adelante y vemos el versículo 26 y 27. Y dice la palabra del Señor. Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27. Dice la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos queridos, en el ocaso de la vida del Señor aquí en la tierra, cuando Él ya prácticamente iba a expirar, a lo lejos, quizás en los bajos, veía a aquella mujer que en esta tierra fue su madre, refiriéndome a María. Y al verla triste, quizás llorando, acongojada de ver a su hijo, prácticamente hecho un guiñapo colgado de un madero, habiendo recibido tanta humillación y tanto castigo físico, el corazón de esa madre sin duda tuvo que haber estado devastado. Y al verla así sufrida, Jesús no la dejó sola. Jesús no dejó sola a esa madre, no la desamparó. ¿A quién se la encargó? A su discípulo amado, a Juan. Tanto así que le dice, mujer, he aquí tu hijo, porque Juan estaba cerca de ella. Quizás, de pronto, digo yo, imaginándome la historia, quizás Juan la estaba abrazando, dándole su hombro para que esta mujer llore al ver a su hijo crucificado. Y a Juan, a su discípulo amado, le dijo, he aquí tu madre, refiriéndose a María. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Algo precioso, algo hermoso, hermanos. Porque a pesar de que esa mujer estaba acongojada de ver a su hijo sufriente, colgado en un madero, dice la palabra del Señor, y en aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, Juan, el discípulo amado, desde ese momento se hizo cargo de esa madre. Tomó para sí esa responsabilidad. Hermanos, ¿qué me enseña la palabra? Que Jesús como hijo hasta lo último cuidó de su madre. Hermanos, aprendamos del maestro. Aprendamos de ese ejemplo precioso que nos da la palabra. No hay ejemplo como el del Señor Jesucristo. Hermanos, honremos en todo tiempo a nuestros padres. Los hijos debemos aprender a honrar a nuestros padres. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Claro que sí, tuvo hermanos. Aunque la religión tradicional lo contradiga, no lo acepte. Jesús tuvo hermanos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 55, perdón. Mateo capítulo 13, versículo 55. Hay quienes han tomado este texto para sacarlo fuera de contexto, haciendo creer que estos son los primeros hijos de José. Hacen creer que José tuvo un primer compromiso. Bueno, pues esas son interpretaciones erradas que no hay que darles cabida. Dice la palabra del Señor, ¿no es este el hijo del carpintero? En el versículo 55. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No son todas estas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en tu propia tierra y en tu casa. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos nombra a los hermanos del Señor, Jacobo, José, Simón y Judas. Para corroborar lo dicho, vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Ya estoy por terminar esta enseñanza, hermanos. Dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿y no es este el carpintero, hijo de María, hermano, escuchen, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Los hermanos del Señor Jesucristo son mencionados en la palabra. Y es más, recordarán ustedes que en las bodas de Caná estuvieron ellos también presentes. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 12.
Juan capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Cuando fue en las bodas de Caná, Jesús estuvo presente en esa fiesta con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Yo reflexiono en lo siguiente. Imagínense ustedes, hermanos, que como hijo, Jesús, hijo de José y María, fue un buen hijo. Dice la palabra del Señor que él los obedeció en todo. Él estuvo sujeto a su papá y a su mamá. ¿Cómo debe haber sido Jesús como hermano? Como hermano. Yo me imagino que Jesucristo, sin duda alguna, fue un muy buen hermano. Yo entiendo por la palabra que Jesús fue el hermano de sus hermanos, el hermano mayor de sus hermanos. Hermanos, espero yo haya sido lo suficientemente claro respecto a este tema de la familia. Yo no soy consejero, hermanos, pero el consejo está en la palabra. Está en la palabra. Este tema de la familia es un tema muy amplio. Y creo yo que como cristianos, hijos del Señor, debemos formar una generación diferente. Una generación que se haya formado en la palabra, que haya recibido la palabra, valores, principios, que hoy en día eso ya no hay, hermanos. Ya no hay. Hay familias que prácticamente se ven destruidas, se ven arruinadas por ataques del enemigo. El enemigo, hermanos, si hay una institución que él busca destruir es la familia. Hermanos, hemos hablado del matrimonio, su origen, cómo fue el matrimonio. Hemos hablado de los padres, hemos hablado de los hijos. Ahora estamos hablando de los hermanos. Hermanos, como hijos del Señor, debemos ser cristianos en casa y fuera de casa. Debemos ser el mismo. Debemos ser los mismos, hermanos. Que en ninguno de nosotros haya una apariencia de cristiano, porque eso es simplemente hipocresía. Vivamos la palabra del Señor. Practiquemos todas estas cosas, todos estos ejemplos que hemos visto por la palabra. Veamos esos ejemplos preciosos. El mismísimo Señor Jesucristo nos ha dado ejemplos. Que nada ni nadie, hermanos, destruya a la familia del Señor. Entonces, hasta allí, hermanos, me quedo con la enseñanza. Espero que me haya dado a entender, me haya dado a comprender todo lo que he estado explicando en esta noche. Que Dios me los bendiga